El objetivo de esta serie de videos es mostrar cómo nosotros podemos aplicar en terreno el protocolo de bienestar animal para vacas en lactancia del consorcio lechero. Y para eso estos videos los vamos a grabar en la Estación Experimental Agropecuario Austral de la Universidad Austral de Chile. Este protocolo fue elaborado por el Comité de Bienestar del consorcio lechero y que está conformado por varios actores, entre ellos productores, asesores, investigadores y médicos veterinarios tanto del sector público como del sector privado. Y fue un trabajo colaborativo finalmente que culmina con la publicación de este protocolo. Todo protocolo de bienestar animal se basa básicamente en la evaluación de indicadores. Y existen indicadores directos e indirectos. Los indicadores directos se basan básicamente en el animal y evalúan a través de la conducta, de la presentación de enfermedades, la presentación de lesiones, potenciales problemas que afecten el bienestar de los animales. En cambio, los indicadores indirectos son aquellos que se evalúan asociados a procesos productivos, a procesos de infraestructura, y que, si bien es cierto, son más fáciles de realizar, muchas veces no son una indicación cierta y real de algún potencial problema de bienestar. Sin embargo, ambos tienen que ser utilizados de buena forma para poder realizar el protocolo adecuadamente. Este protocolo considera 3 momentos importantes en relación a la ordeña, antes, durante y después de esta práctica. Por lo tanto, tenemos que darles algunas recomendaciones para aplicarlo en terreno. Una de ellas es que debemos conocer el horario de la ordeña, porque tenemos que estar antes de que lleguen los animales a la sala de ordeña, porque es más fácil y es más preciso evaluar las instalaciones y medirlas cuando están vacías. Además, necesitamos tener algunos materiales a mano para realizar la evaluación. Uno de ellos es la planilla de evaluación, lápiz, una linterna, cámara de fotos y además necesitamos guantes. Otra de las recomendaciones es en relación al número de animales que vamos a tener que evaluar. Este protocolo considera una evaluación de grupo de los animales, por lo tanto va a estar en relación con el tamaño del rebaño lechero. Otra de las cosas que es importante destacar es que cada indicador va acompañado con una breve descripción del mismo, con definiciones y la relevancia que tiene para el bienestar de los animales, seguido de las instrucciones de cómo aplicarlo. Hay algunos indicadores en los cuales necesitamos información extra que la puede encontrar en la sección anexo. Cada indicador contiene una evaluación cualitativa, considera 3 categorías: bueno, regular y mal. Un indicador que nosotros tenemos que evaluar en relación al estado nutricional de los animales es condición corporal. Y este indicador nos permite evaluar de manera subjetiva, en el fondo, las reservas grasas que tiene el animal. Generalmente nosotros podemos hacer la evaluación de condición corporal cuando los animales van saliendo de la ordeña, pero como hoy día estamos en un sistema estabulado, también lo podemos hacer aquí donde están los animales, en el patio o en la nave. Nosotros tenemos que observar el animal desde 2 vistas para evaluar condición corporal. Primero en la vista lateral y también desde atrás. Entonces observamos la línea que se forma entre la tuberosidad del ilion y del isquion. En este caso, en esta vaca, que está en una buena condición corporal, no se observa. Cuando tenemos condiciones corporales inferiores a 2,5, generalmente nosotros vemos que se forma una V. En este caso no es así, es redonda. Lo que nos indica que el animal está en una buena condición corporal, y desde atrás podemos observar los huesos de la cadera y el relleno que pudiese tener la base de la cola y los ligamentos que se forman, que están cubriendo esta zona entre la cadera. En este caso no hay una depresión, las tuberosidades se ven redondas porque el animal está en una buena condición corporal. Cuando nosotros hacemos la evaluación de condición corporal, también tenemos que tener ciertos criterios a considerar, como serían los días en lactancia en que están los animales, su estado fisiológico y la época del año. Para efectos del protocolo bienestar animal, nosotros consideramos aceptable y no aceptable. Aceptable sería una condición entre 2,5 y 4 puntos,
y no aceptable condiciones corporales inferiores a 2,5 o superiores a 4, teniendo en consideración que estamos ocupando una escala de 1 a 5 puntos. En una condición corporal inferior a 2,5 puntos, nosotros observamos desde la vista lateral la línea imaginaria que une el ilion y el isquion descubierta de grasa, y generalmente se proyecta una línea con forma de V. Se puede observar también que más de la mitad de las costillas cortas, o que son en el fondo las vértebras lumbares, se observan desde la posición lateral, y si observamos el animal desde atrás, el ilion y el isquion son angulares y no se evidencia grasa subcutánea entre la base de la cola y la parte posterior del isquion, y se observa generalmente una cavidad profunda entre ambos. Con respecto a lo que tiene que ver con el agua, en el protocolo hay 3 indicadores que nosotros tenemos que evaluar. El primero que tiene que ver con el acceso, el segundo con la disponibilidad y el tercero con la calidad del agua. Respecto a el acceso del bebedero, es importante determinar, en este caso en el potrero, dónde está ubicado el bebedero, porque lo que nosotros queremos evaluar en el fondo es cuán fácil o cuán difícil es acceder al bebedero por parte de las vacas. Y además de la ubicación en relación al potrero, es importante medir o evaluar el estado del piso. El otro indicador que nosotros tenemos que evaluar es lo que tiene que ver con la dimensión y la disponibilidad de agua en el bebedero. Para eso es importante que nosotros contemos, ¿no es cierto?, con una wincha para poder medirlo, y todo lo que tiene que ver con recomendaciones de medidas, tanto para bebederos rectangulares como este o bebederos circulares, ustedes los pueden encontrar en los anexos que están en el protocolo. Y finalmente, el último indicador tiene que ver con la calidad del agua que le estamos otorgando a los animales, porque no solo basta con que el bebedero esté ubicado correctamente y que tenga una dimensión correcta si la calidad del agua no es apropiada. Nosotros tenemos que observar tanto la limpieza del bebedero como también la limpieza y la calidad del agua que le estamos otorgando a nuestros animales. Y siempre teniendo la consideración que tiene que haber agua disponible para todos los animales, en este caso para todo el lote que está en el potrero de donde está ubicado este bebedero. Ahora estamos dentro de la sala de ordeña, y una de las cosas importantes que tenemos que evaluar dentro de la sala de ordeña tiene que ver con la estructura de la sala de ordeña, dependiendo del tipo, modelo y diseño que se utilice para ordeñar los animales. Es importante que los puestos individuales en los cuales se van a colocar las vacas durante el proceso de ordeña sean de la dimensión adecuada y tengan el tamaño, entre comillas, aceptable para la raza bovina que estamos ordeñando. Frente a esto, ustedes pueden encontrar mayores antecedentes en el anexo 3 del protocolo de bienestar animal para vacas en lactancias del consorcio lechero. De la misma forma que la dimensión es importante y deben ser las adecuadas porque pueden producir o facilitar la presentación de problemas que afecten el bienestar, también es importante la mantención y la instalación de estos bretes de ordeña, porque puede existir la posibilidad de que estos bretes de ordeña queden muy grandes o queden muy pequeños, dependiendo de la raza de animales que estamos ordeñando. Dentro de lo mismo, otro aspecto que tenemos que evaluar tiene que ver con el piso de la sala de ordeña. El piso de la sala de ordeña tiene que ser antideslizante, tiene que ser lo suficientemente blando para que las vacas estén cómodas durante el proceso de ordeña, no tienen que tener salientes o estructuras o áreas, ¿no es cierto?, que pongan en riesgo el apoyo de los animales durante el proceso de ordeña. Y finalmente, otro punto que es sumamente relevante de la misma forma tiene que ver con la iluminación, y la iluminación de la sala de ordeña es vital y tiene que ser adecuada para que tanto los animales se sientan confortables como también los trabajadores, ¿no es cierto?, los ordeñadores que se encuentran en el pozo tienen que tener la luminosidad adecuada para poder desarrollar su proceso de ordeña. Aquí estamos en el pozo de ordeña, y en el pozo de ordeña nosotros tenemos que evaluar, primero que nada, la iluminación. La iluminación tiene que permitir que tanto el evaluador como el ordeñador, ¿no es cierto?, que está trabajando, pueda visualizar de manera adecuada tanto la punta de los pezones, para hacer, en el caso del indicador del score de los pezones, poder evaluarlos de manera correcta y también poder detectar cualquier alteración que pudiesen tener las ubres de las vacas. Al mismo tiempo, en el pozo de ordeña nosotros podemos evaluar dos indicadores
que nos van a dar información sobre las condiciones ambientales donde están las vacas, que son lo que tiene que ver con limpieza de ubres y el segundo que tiene que ver con limpieza de miembros. Y en el fondo, para optimizar el tiempo, los podríamos evaluar los dos al mismo tiempo. Entonces, en el pozo nosotros podemos evaluar varios indicadores que tienen relación con la salud de la ubre, el grado de limpieza y también con el tema de la iluminación del pozo. La iluminación nos tiene que permitir observar tanto al ordeñador como a nosotros que estamos evaluando las ubres de manera adecuada, y para eso nos podemos apoyar con el uso de una linterna, pero también nosotros debiésemos evaluar cuánta iluminación hay en el pozo propiamente tal para que el ordeñador trabaje de manera adecuada. Podemos observar el grado de limpieza de la ubre y también de los miembros. Lo podríamos hacer los dos al mismo tiempo, y este indicador, ¿no es cierto?, son indicadores directos que se hacen sobre el animal y que nos dan información sobre las condiciones del ambiente donde están los animales. Unos indicadores que se evalúan, que son directos porque nosotros los evaluamos en el animal, es lo que tiene que ver con la limpieza. Y podemos evaluar lo que es limpieza de miembros y limpieza de ubre. En el protocolo están los puntajes que uno le asigna dependiendo de cuán limpios o cuán sucios estén tanto la ubre como los miembros, y estos indicadores nos da una idea del ambiente donde están los animales, ¿ya? En este caso, bueno, en este animal podemos observar claramente que están tanto la ubre como los miembros bastante sucios, y por lo tanto nos da una idea de dónde estos animales se están echando, probablemente en condiciones que están con bastante barro en el lugar de las camas donde están, porque es un sistema estabulado. Aquí estamos en el corral de espera de lo que tiene el acceso a la sala de ordeña, y en este lugar nosotros podemos evaluar varias cosas que están en el protocolo. La primera, por ejemplo, tiene que ver con la dimensión del corral. En el fondo, lo que nosotros queremos evaluar es que las vacas estén cómodas esperando mientras son ingresadas a la sala de ordeña. Lo segundo que nosotros podemos evaluar es el estado del vallado perimetral del corral. En el fondo, lo que nosotros queremos ver aquí es que la estructura que está conteniendo a las vacas dentro del corral de espera sea segura para que las vacas no se lastimen. Y, por ejemplo, una cosa que podemos observar es que cuando es adecuado, ¿no es cierto?, es que los caños horizontales van por dentro y los verticales van por fuera, y como está acá, sin salientes o puntas cortantes que pudiesen hacer algún daño si es que los animales se golpean cuando están acá esperando su turno para ingresar a la sala. Y un tercer aspecto o un tercer indicador que nosotros podemos evaluar también acá en el corral de espera es el piso. Nosotros, si podemos aquí un poco limpiar, podemos identificar, nosotros lo que queremos evaluar es que las características del piso donde están los animales sea antideslizante. Y en este caso, este piso, bueno, está mostrando acá un piso que está ranurado, por lo tanto podría cumplir esa función. Cuando nosotros queremos hacer el cálculo, en el fondo, para ver cuál es la densidad de los animales que están acá en el corral de espera, esperando su turno para ingresar a la sala de ordeña, en los anexos del manual hay unos anexos que entregan recomendaciones como para hacer el cálculo y justamente ver cuántos animales debiesen estar de manera adecuada mantenidos en el corral de espera esperando su turno a ingresar a la sala. También es importante mencionar que en los anexos, específicamente el anexo número 6 del protocolo, entrega recomendaciones de las medidas para el vallado perimetral de los patios de espera, donde en el fondo entrega recomendaciones para evitar que las vacas se lastimen cuando o pudiesen saltar o se pudiesen enganchar en las barras del cerco. En sistemas estabulados hay ciertos indicadores que son específicos que nosotros debemos evaluar. Uno tiene que ver con la cantidad y la dimensión de los cubículos. Esto es súper importante porque hay que considerar que cubículos que no son adecuados van a reducir el tiempo de descanso de las vacas, lo que va a resultar consecuentemente en un riesgo para la presentación de cojera, además que también pudiese repercutir en la producción de leche. Para evaluarlo consideramos un 10% de los cubículos de forma aleatoria, en los cuales evaluamos el largo, el ancho, la distancia desde el muro al riel del cuello, el alto del riel divisorio superior e inferior, el alto de la solera
y finalmente el alto del contenedor del pecho. Se recomienda tener un 3 a un 5% más de cubículos que el número de animales que hay en el lote. Dos indicadores indirectos de bienestar que tenemos que evaluar en toda visita a un sistema estabulado tiene que ver con el tipo y superficie de cama, y otro indicador tiene que ver con la limpieza de las camas. Es sumamente relevante la hora en la cual realicemos la evaluación, porque muchas veces en los sistemas estabulados la limpieza se hace mientras los animales se encuentran en la sala de ordeña. Por lo tanto, si entramos o revisamos antes, vamos a encontrar camas que están más sucias, a diferencia de si lo hacemos posterior a la limpieza del galpón. Son indicadores buenos, sobre todo referente al tipo de material de cama. Las camas de tipo de goma, siempre y cuando la recomendación sería que estas camas tengan algún tipo de recubrimiento y que ese recubrimiento pudiera ser acerrín, viruta o paja. En relación a la limpieza, lo más importante tiene que ver con si se encuentran limpias y sobre todo secas y con ausencia de heces o barro en algunos casos. Estamos ahora en el acceso al corral de espera. En este punto vamos a observar la unión que hay entre el camino que recorren los animales en el punto que se une con el patio de espera. Esa unión debe ser suave de tal forma que no haya desniveles. Tenemos que revisar de que no haya acumulación de barro ni de heces, y que si hay escalones, esos escalones no deben superar los 20 centímetros de altura. Por eso es muy importante revisar el estado del piso y del acceso al patio de espera. Vamos a observar también que los bordes no estén muy erosionados y que no sea muy abrupta la separación entre el piso del patio y el piso del camino. Bueno, una de las cosas importantes a evaluar junto con el flujo de acceso a una sala ordeña desde el patio de espera de los animales también tiene que ver con el flujo de salida. El flujo de salida tiene que ser un flujo natural y tranquilo en el cual los animales pueden desplazarse en forma homogénea sin tener ningún tipo de atochamiento en la salida, lo cual nos indica que el flujo funciona de una forma relativamente continua. Uno de los problemas más importantes que afectan el bienestar animal tiene que ver con las claudicaciones o cojeras en las vacas de lechería. Y recuerden siempre que la cojera es una enfermedad que se manifiesta porque hay un dolor en alguna de las extremidades que hace que los animales claudiquen. El protocolo de bienestar animal de vaca en lactancia del consorcio lechero indica y nos señala que hay que evaluar este indicador directo de bienestar. Por lo tanto, es importante hacerlos en un lugar en el cual el flujo de los animales sea expedito en una superficie lisa, en el cual los animales puedan desplazarse en forma uniforme, y nosotros tenemos que ir viendo y graduando, ¿no es cierto?, el grado de claudicación que pudiera tener un animal y que generalmente se puntúa de 1 a 3, dependiendo, ¿no es cierto?, de si soy capaz de identificar el miembro afectado, del grado de curvatura del lomo del animal, y los indicadores nos dicen que no más de un 5% de los animales en un predio lechero deberá presentar cojera. Eso sería un muy buen indicador. Un indicador regular serían valores entre 5 y 15%, e indicadores malos definitivamente sobre 15% de claudicaciones. Bueno, otra de las cosas a evaluar dentro del protocolo de bienestar animal de vaca en lactancia del consorcio lechero, y que es sumamente importante, tiene que ver con el estado de los caminos que recorren las vacas desde los potreros a la sala de ordeña. Y hay diferentes tipos de clasificación, ¿no es cierto?, y de tipificación, y como toda la planilla de puntaje de este protocolo, se clasifican en buenos, regulares y malos. Caminos buenos son aquellos que son regulares, que no tienen superficies salientes, que no hay muchas piedras, no hay daño o potencialidad, ¿no es cierto?, para los animales. Aquellos regulares es un punto intermedio, y aquellos que definitivamente son caminos malos son cuando la superficie es extremadamente irregular, cuando hay muchas salientes o pendientes muy aguzadas, ¿no es cierto?, mucha piedra. Y como todos sabemos, los caminos son un factor sumamente importante en el desarrollo de las cojeras o de las claudicaciones, que son uno de los problemas de bienestar animal más importantes que afectan a las vacas lecheras, sobre todo en el sur de Chile. Otro de los puntos que tenemos que evaluar también tiene relación con la distancia recorrida por los animales desde los lugares de pastoreo a la sala de ordeña. Y también en la misma clasificación, bueno, regular y malo, en general decimos que las distancias buenas son aquellas que son menores a 1000 metros,
Estancias regulares son aquellas en que los animales tienen que recorrer entre 1000 y 1200 metros, y distancias de frentón malas o no recomendables son cuando los animales tienen que caminar más de 1200 metros para llegar desde el lugar de pastoreo o potreros de pastoreo hasta la sala de ordeña. Un indicador que es súper importante en relación a salud mamaria es el puntaje o el score de pezones. Y esto nosotros debemos realizarlo con una buena iluminación y vemos en realidad cómo están las puntas de los pezones y le asignamos un puntaje de 1 a 4. Esto es importante porque se relaciona principalmente con el funcionamiento del equipo de ordeña, principalmente la sobreordeña. Y está relacionado que cuando esto no está funcionando de manera adecuada, lo que nosotros encontramos es el florecimiento o la queratinización de la punta del pezón, y lo podemos graduar en una escala de 1 a 4 que está indicada perfectamente los grados a que corresponde en el protocolo. Otra cosa que es importante evaluar, y aprovechando que los animales estén cómodos, ¿no es cierto?, esperando en el patio de espera o a la salida o a la entrada de la sala de ordeña, es la presencia o ausencia de lesiones en la cola de los animales. El indicador bueno es la ausencia total de lesiones en las colas de los animales, es decir, no debiéramos encontrar lesiones en las colas fracturadas, ¿no es cierto?, o lesiones evidentemente en las colas de los animales. Lo otro que nosotros podemos evaluar también son otros indicadores que tienen que ver con ausencia de lesiones, ¿ya? Ausencia, por ejemplo, de pezones amputados, eso nosotros lo debiésemos evaluar en un grupo de animales representativo. Y lo otro también que nosotros podemos evaluar es la ausencia de cuartos no funcionales. Una de las situaciones más frecuentes dentro de los establecimientos destinados a la producción lechera tiene que ver con que realizamos muchas veces procedimientos dolorosos que se asocian a procedimientos productivos. Y ahí tenemos varios, ¿no es cierto?, como son principalmente el desbotone, el corte de tetilla supernumeraria, la castración en algunos casos en terneros machos. Son procedimientos que generan dolor. El protocolo nos indica que este indicador indirecto tiene que ser realizado bajo la correcta administración de técnicas de anestesia local o general, dependiendo del tipo de procedimiento que hagamos, y también de la administración de antiinflamatorios no esteroidales o analgésicos cuando corresponda. Es decir, no podemos realizar estos procedimientos sin la administración adecuada, o no deberíamos realizar estos procedimientos sin la administración adecuada de este tipo de agentes. De la misma forma, otro indicador importante, también relevante desde el punto de vista del bienestar animal, son todas aquellas enfermedades que sufren los animales en un sistema productivo lechero. Y muchas de estas enfermedades también producen cuadros dolorosos que deben ser tratados mediante la administración de antiinflamatorios o analgésicos cuando corresponda, o si son corregidas de una u otra forma, la enfermedad también tiene que ser realizada bajo la normativa adecuada y utilizando los medicamentos adecuados para mitigar el dolor en aquellos animales. Conductas sociales positivas como el lamido social, el acicalamiento social o también llamado allogrooming es un indicador positivo de bienestar animal que indica el vínculo y la cohesión que existe entre los animales de un rebaño. Lo que no sucede con los indicadores negativos, como por ejemplo los desplazamientos, los cabezazos, las peleas, que indican que no está todavía establecida la jerarquía en un rebaño, lo cual es muy estresante para los animales y produce mucho gasto de energía para los mismos. Estamos ahora en la ordeña. En este momento es muy importante observar el comportamiento de los animales durante la ordeña. Para eso es importante que observemos a nivel de las patas de los animales. Una vez que se colocan las pezoneras, es importante observar el comportamiento de los animales durante la ordeña y ver si una vez que tienen colocadas las pezoneras, los animales comienzan a pisotear en el mismo lugar, a dar pasos, a zapatear, que eso es un indicador de incomodidad. También es importante observar si los animales defecan y orinan durante la ordeña o si vocalizan, lo cual son indicadores de estrés, de miedo y de disconfort, de incomodidad. La sala de ordeño debe permanecer limpia
tanto antes, durante y después de la ordeña. Es importante observar el paso de los animales, la velocidad de avance de los animales, que deben ir a un paso natural, a un paso normal, sin un trote rápido, sin ser forzadas. Es importante también observar si hay un operario que está realizando el arreo, que no utilice elementos prohibidos, tales como palos, elementos punzantes, para forzar el arreo y el desplazamiento de los animales. Recordar que siempre los elementos de arreo deben ser utilizados como una herramienta de auxilio, como una prolongación de los brazos, pero nunca tener contacto directo con los animales. Siempre hacerlo de forma racional. Para medir la distancia de fuga de un animal, voy a medirla en un animal que tenga su cabeza orientado hacia donde yo estoy ubicado y voy a comenzar a desplazarme y caminar lentamente, a razón de un paso por segundo, hacia ella. Voy a colocar mi mano en ángulo de 45 grados con la palma hacia abajo, tratando de evitar contacto visual, y cuando observe que el animal gira su cabeza y se desplace, es porque entré a la zona de fuga. Una vez que tengo mi distancia a la zona de fuga, puedo medir la distancia desde el punto en el cual yo estoy parado hasta el punto donde el animal estaba originalmente. Y eso me va a dar los metros, centímetros, que mide la distancia de la zona de fuga. En la actualidad nosotros contamos con una ley de protección de los animales, que es la ley 20.380, que tiene dos aspectos que el predio lechero debe cumplir. El primero tiene que ver con el encargado de los animales y el segundo con que tiene que contar con planes de contingencia. Respecto al encargado de los animales, esta es una persona que demuestra que ha sido capacitada por una institución acreditada por el SAC y básicamente maneja todo lo que tiene que ver con normativa, con comportamiento de los bovinos y algunas prácticas de manejo. Por lo tanto, es la que tiene que asegurar que en el predio los procedimientos que tienen que ver con el manejo de los animales sea adecuado y respetando todos los aspectos de bienestar animal. Y las demás personas que trabajan en el predio deberían estar bajo la supervisión de esta persona. Por lo tanto, el encargado de los animales es una figura clave que nosotros tenemos que preguntar en el predio si esta persona existe y está su capacitación demostrada, y esto es lo que sería aceptable dentro como en la evaluación del protocolo. Respecto a los planes de contingencia, esto tiene que ver ya que hay algunos momentos en que los animales pueden ver comprometido su bienestar por estar expuestos a condiciones adversas, ya sea condiciones que tienen que ver con desastres naturales, que pueden ser inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, accidentes u otra situación en que requiera que se cuente con un plan que pueda responder rápidamente para dar solución a esta eventualidad.